Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí donde hablamos de negocios, de emprendimientos, de marketing y por supuesto hablamos de ventas. Y hoy estamos con una invitada, estamos con María Fernanda Cortés Espinosa. ¿Cómo estás, María Fernanda Cortés Espinosa, más conocida por Fer? Hola Julio, muy bien, muchas gracias por tu invitación. Excelente. Eh, Te presento brevemente. María Fernanda, Ujú, o Fer, es publicista de profesión y una emprendedora de corazón, según lo dice en su descripción. Durante ujú, 26 años trabajó con las marcas corporativas más grandes de Chile en la producción de elementos promocionales, mira, siempre ligada al mundo del marketing. En esta ujú. etapa, su filosofía se resumía en una gran frase que demuestra su gran capacidad para encontrar soluciones. Si no lo tengo, lo busco. Si no lo encuentro, lo invento. ¿Qué te parece? Eso es desafiante, ¿o no? Sí, absolutamente. Oye, y bueno, después de esa etapa corporativa, ¿no es cierto? Trabajando con estas grandes marcas en el tema de la producción de elementos de marketing para las empresas, y dice, tras un Ujú. profundo proceso de reconstrucción personal y profesional, hoy Fer es mentora de legado y huella personal. Ya vamos a entender de qué se Sí, trata eso. Y dice, perfecto. a través de su método RDA, rompe, domina y activa. Y que es una herramienta también que guía a líderes mayores de 50 para que transformen su herida sanada más profunda en su contribución más valiosa y su legado en el mundo. ¡Qué nivel de promesa! O sea, eso sí que es potente, ¿o no? ¿De qué se trata eso? A ver, te voy a contar un poquito mi historia previa. Durante 26 años, y esta parte te la quiero contar porque tiene que ver mucho con venta. eh, yo partí sola muy chica. Salí de la universidad, me titulé y a los meses ya estaba trabajando. Pero sola, emprendí muy chica. Y en este proceso me fui encontrando con clientes. Yo partí con Adecco, Chile, cuando Adecco llegó acá a Chile, y tuve la suerte, yo siempre digo que fue una suerte tremenda, que la persona que estaba a cargo de marketing se levantaba de hombros cada vez que me pedía algo. Me pedía, por ejemplo, necesito hacer un mueble de recepción. Y yo decía, pero yo no hago mueble de recepción, porque yo partí con impresiones, con imprenta. ¿Ya? Y ella me decía, bueno, no es mi problema, usted es la proveedora, soluciónelo. Y así, mira, lo que se te ocurra que me pidió, me lo pidió. Un día el gerente general me dice, Fernanda, necesitamos hacer unas invitaciones para la Copa Davis, que habían auspiciado ese año, que estoy hablando, hace muchos años atrás. Ajá. Y me dijo, prepárame un diseño y tráemelo. Quiero una pelota de tenis impresa con la invitación. Mi mente, literal, como la de una niña, entendió que era una pelota de tenis impresa con la invitación. Entonces yo le hice un montaje en computación con una pelota sobre una base de madera, con el logo grabado dentro de una caja de acrílico. Busqué la pelota que se pudiera imprimir, hice todo el cuento. Nunca pensé, y aquí te explico esto y te cuento esta historia porque desde ahí nace el que si no lo tengo, lo busco y si no lo encuentro, lo invento. Y llegué con esta pelota impresa, me conseguí el impresor que me hiciera la muestra, fui a buscar las pelotas, porque la pelota tiene que ser de poco pelo, etcétera, para que se pueda imprimir, qué sé yo. Fui, llegué y se la muestro y me dice, me fascina, pero yo quería un papel impreso con la imagen de una pelota, con la invitación. Pero me gusta tanto, me dijo que quiero que me hagas 200. Mira, La diferencia de precio, yo no sé si te la imaginas, pero es brutal. O sea, es te una estoy locura, hablando. sí. Sí, era un producto de, no sé, 12.000 pesos versus un impreso que salía 100, una Claro. cosa así. Ese producto me atrajo muchos clientes porque los mismos invitados que iban recibiendo ese regalo me empezaron a llamar. Y en algún minuto yo dije, y esto es un consejo para la gente que escucha tu programa, que yo decidí, como yo era sola, yo dije, hacer 100 lápices sale X, hacer 5.000 sale X. Tiempo, esfuerzo,
no en dinero, por supuesto, Ajá. pero sí en el esfuerzo, el tiempo y todo era lo mismo. Entonces yo empecé a apuntar hasta estos clientes grandes. Tomé la guía, o sea, en mi computador me fui a anda.cl, donde afortunadamente para los que vendemos marketing y gráfica, tenemos el listado de los avisadores que más invierten en Chile en ese tipo de cosas. Así es que empecé, eran 60 en ese minuto y empecé a contactar uno a uno a las personas que aparecían ahí de marketing, de adquisiciones, etcétera. Y fue así como me fui apuntando hacia arriba y trabajé 15 años con Ripley, no sé, 12 años con Falabella, 18 años con Transbank Tremendos y los clientes. fui manteniendo, ¿sí? Y los mantuve porque más que porque y fuera no sé, grande, los mantuve porque hacía bien mi trabajo. Esta forma de trabajar fue en realidad, bueno, el mercado de la gráfica corporativa, que no es fácil, no sé si lo conoces, no es un mercado, es muy competitivo, las barreras de entrada son muy bajas, pero es muy bonito trabajar ahí. Pero es fácil entrar, difícil de escalar. Es un negocio que es muy difícil de escalar. Entonces, en algún minuto, y aquí paso a la pregunta que me hiciste, cómo llegué a esto de Ajá. trabajar con él, es que el año 2020, el 2020, perdón, cuando nos llegó la pandemia y unos días antes me había separado, mi separación fue complicada, yo quedé emocionalmente muy mal y en este proceso empecé a dudar de quién era yo. Me Mira, encontré que fue tremendo, porque en realidad como que perdí mi identidad en un par de horas. Y en ese proceso empecé a buscar ayuda, por supuesto, terapeuta, libros, cursos, todo lo que se podía. Piensa que estábamos en pandemia, o sea, había un tiempo para hacer cosas que en tiempos normales no se podía hacer. claro. Y, y fíjate que lo primero con lo que me encontré fue con, y yo lo reconozco y lo he dicho varias veces en mis publicaciones, que descubrí que era una analfabeta emocional. Analfabeta emocional. Así te describes. Así, hoy día no, en ese minuto En ese sí, momento, sí, está bien. porque no sabía lo que eran las emociones. No tenía idea de cuáles eran las emociones básicas, ni las complementarias, ni cómo se podían gestionar, nada de eso. Y cuando me empecé a involucrar en esto, empecé sin querer un proceso de autoconocimiento profundo maravilloso. Después de 4 años de este proceso de autoconocimiento y que en pandemia también comencé con este tema de la marca personal, de que ayudar a otros a que muestren quiénes son, junté las dos cosas, porque la marca personal en sí no me hacía sentido sola como solamente mostrarme al mundo, sino que tenía que tener mucho de autenticidad, mucho de conciencia, mucho de saber realmente quién soy. Y ahí es donde dije, si yo me conozco, yo le muestro al mundo algo, pero eso que muestro no es solamente por mostrarlo, tiene que tener una intención. Y desde ahí nace mi concepto de huella personal, que hoy día es bastante usado, más conocido, y el tema del legado, que es dejar algo en alguien más. Oye, súper interesante porque si entiendo bien tu evolución, fue desde un momento de quiebre que coincide Ujú, pandemia, coincide con separación, consigue un tocar piso, ujú, darte cuenta y en esa búsqueda te encontraste con herramientas que hasta antes de eso quizás, no es que no, o sea, como corrección, si me permite, no es que no conocieras, sino que no tenías conciencia no estaba en un mundo de conciencia, porque las conocías, o sea, sufrías, herías, exacto. te alegrabas, ok, hiciste consciente ese proceso, y ese Sí, aprendizaje de esas herramientas de inteligencia emocional, de desarrollo personal, de autoconocimiento, te permitieron descubrir una necesidad que está en otros y que tú podías ayudar ujú, a que otros pudieran encontrar, facilitarles, por decirlo así, el mismo camino que tú tuviste que descubrir a golpes, con dolor. ¿Ese es el exacto. proceso?
ese es el proceso. Y ese es el proceso que tú has hecho sin darte cuenta, que yo he hecho, que hizo Mandela, que hizo Tony Robbins, que hizo el mismo Alfred Nobel. Mucha gente, o sea, la gente que ha tenido más, ha dejado un legado más fuerte en otros a través de su mensaje, son personas que han sufrido una herida tremenda, que han encontrado la forma de salir y como la han entendido de una manera mucho más consciente, como tú decías, lo que hacen es transmitirla al mundo con una claridad que es, yo digo, paquetizable. Yo creo, Absolutamente, sí. absolutamente. ¿Estás de acuerdo? Si me permites, porque en el mundo del emprendimiento, los grandes emprendedores son aquellas personas que después de un quiebre se dan cuenta que hay una necesidad que les pasó a ellos y que la descubrieron. En este caso tiene que ver con el conocimiento de las emociones, pero en otros casos Ujú. puede ser de otras tonteras, digamos. O sea, no sé, de accidentes que ocurren, ¿no? Y se cortó la luz, no tuve nada que hacer y empiezan a buscar, inventan, no sé, algo que está Tal por cual. ahí a partir de un quiebre. Entonces, el momento para emprender, y quiero hacer la reflexión contigo, el momento para Ujú, emprender, a veces yo me encuentro con mucha gente que tiene ese espíritu emprendedor, quieren emprender y no saben en qué. O sea, chuta, yo quiero emprender, quiero ser emprendedor, pero no sé en qué. Entonces, empezamos a buscar a partir de preguntas. Entonces, cuando descubren ese dolor, esa cosa que les ujú, pasa a ellos, dicen, chuta, aquí está. Lo que pasa es que antes son como poco sensibles, o sea, no se dan cuenta de que hay un dolor que ellos pueden hacer. Hay como una resignación de que las cosas son ujú. así, digamos. Entonces, cuando lo empiezan a mirar con ojos de un observador que anda mirando la oportunidad para emprender, te descubres otro espacio. Algo así ocurrió contigo en el fondo. Es tal cual. Y si es más, si lo llevo a un terreno un poquito más científico, esto pasa en el cerebro. Nosotros, porque una cosa son las emociones, otra cosa es la PNL. Cuando nosotros tenemos una herida, que por eso yo hablo de la herida sanada, nosotros sufrimos una herida y esa herida no tiene que ser algo terrible, una enfermedad, una muerte. Hay personas que sí han sufrido eso. Para ti una herida no es lo mismo que para mí. Para ti caerte en la calle puede ser tan grave como para mí una muerte de un familiar. Tal cual. No hay diferencia. Para los dos fue una herida. Y la forma en que los dos superamos este impas fue a través de un método que sin darnos cuenta lo llevamos. Buscaste donde un amigo, le preguntaste al vecino, fuiste a comprar algo a la ferretería. Te estoy hablando como juntando muchos ámbitos diferentes. Y esa metodología se puede volver a hilar. Y ahí es donde este concepto, que esta promesa que hago yo que tiene que ver con el capítulo siguiente para los más 50, que cuando ya mucha gente que está trabajando hoy día y dice, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? Me voy a jubilar y qué hago? Hoy día ya no tenemos expectativas de vida de 74 años, estamos hablando cerca de los 90. Sí. Entonces, son muchos más años que necesitamos estar activos. Y la ciencia dice dos cosas importantes. Una, que en la medida que nosotros reconozcamos algo y lo identifiquemos, lo analicemos y lo evaluamos, se sana, porque lo entiendes, lo concientizas y ya lo ves desde otra mirada. Eso se llama reencuadre de la programación neurolingüística. En la PNL, sí, el reencuadre. Sí, O ponerse sombrero amarillo en la fila de también. los seis O sea, sombreros para pensar. mucha gente, Jung también hablaba de también una Sí. fórmula, pero hay esta parte que el cerebro hace, lo que hace es esconder tu herida, lo que tú decías, que en el fondo uno la deja a un lado, no la toca más. El cerebro lo que va a tender es a esconderla, a decir, esto es un dolor, no lo quiero tocar. Pero si nosotros lo miramos desde esta mirada, desde el de aquí solucioné algo, desde aquí puedo ayudar a otro, a, no sé, hoy día yo trabajo con gente que ha tenido dificultades o desafíos importantes en su vida, un hijo con un problema físico, las personas que tienen en sí un problema físico y que lo han redimensionado para aportar a otros desde ahí, hace una tremenda diferencia. Y es ahí donde yo ayudo a las personas a descubrir esta metodología,
a transformarla en algo visible y en una entregable. Perfecto. Oye, para ir entendiendo un poco más tu propuesta de valor, ¿cómo es eso? Porque vi tu LinkedIn, dice algo así como del rockstar. Saca el rockstar que llevas dentro, algo por ahí. ¿Cómo es eso? El rockstar es un concepto que mucha gente lo entiende como el artista, cantante que está lleno de un estadio y que todo el mundo lo ovaciona. El famoso. Sí, pero lo que yo busco son personas que sientan el llamado y sientan el poder al que puedes entrar, al que puedes ir tú mismo, al descubrir esta herida, descubrir cómo la sanaste y sentirte orgulloso de eso. Y ahí es donde nace este rockstar, donde ya no te sientes opacado, donde estas creencias limitantes de no soy suficiente, quién va a creer en mí, oye, a mí me han pasado mil cosas y siempre la embarro, porque son frases que uno se va repitiendo. Cuando logramos sacar esas frases y transformarlas en frases empoderadoras, motivantes, que nos ayudan a levantarnos todos los días, pasan dos cosas también. Una es que podemos ayudar a otro. Y lo otro es que se genera la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de volver a reinventarse cuantas veces sea necesario, la neuroplasticidad está en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, también está en lo espiritual. Es reinventarnos y eso genera conexiones distintas, nuevas conexiones y este aprendizaje es lo que nos mantiene activos. Perfecto. Oye, voy entendiendo, Fer. Oye, ¿y por qué concentrarse en esto en personas mayores de 50? ¿Porque no tienen conciencia de esa posibilidad de transmitir ese legado? ¿Porque son personas que tienen más miedo? ¿Son personas que son más inconscientes de su yo? ¿Por qué ese segmento? ¿Por qué ese nicho? Porque yo lo elegí. ¿Mm? Yo creo mucho en el universo y en lo que la vida me está entregando y me está poniendo frente a mis ojos. ¿Ya? Y en los últimos 6 meses me he encontrado con personas que trabajan en este nicho, en este mercado. Y es como yo trabajo con el tema del legado, quienes están más enfocados o más conscientes de un legado que quieren dejar son los más 50. Los más 40 todavía están entre que sí y que no, entre que todavía me quedan rato, entonces como que todavía no hay una preocupación, pero los más 50 ya estamos en este proceso de pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque ya no son 70, ya son 80 o 90. ¿Y qué quiero hacer en mi vida? ¿Y cómo quiero levantarme todas las mañanas con como un motor que me encienda? Yo hablo de fuego interior, que haga que mis mañanas y mis días sean mucho más productivos, pero no solamente con el hecho de poder generar dinero durante más años, porque piensa que si todo tenemos claro y el susto de que la jubilación se acabe. Sí, claro. Claro, son otros temores que están después Son de los otras. 50, a diferencia del que estás menos de 50, sin duda. Oye, Exacto. Fer, ¿y qué haces con las personas? En el fondo, ¿es un coaching? ¿Es una consultoría? ¿Es una mentoría? ¿Qué haces con esta Yo persona? soy mentora. La diferencia entre el mentor y el coach es que el coach estudió para enseñar a otros y acompañarlos. Yo soy mentora, yo enseño desde mi experiencia. Desde tu experiencia. Me certifiqué y en esa certificación me enseñaron a crear mi método, que es un poco lo mismo lo que yo enseño a otros, pero yo lo enseño desde este concepto de la herida sanada, que es reconocer tu propio camino, entendiendo cuáles son tus valles, tus fondos y tus cumbres, tus éxitos, y hacer el match entre ambas cosas para entender en realidad qué es lo que a ti te mueve, qué es lo que te enseñó en la vida y qué son estas habilidades, conocimientos y experiencias que realmente son valiosos para que las compartas. Perfecto, perfecto. O sea, acompañas a que la misma persona vaya descubriendo cuál es su ser, cuál es su Ex esencia y que puede transmitir. Oye, ¿y cómo lo hace? ¿Hay una cantidad de sesiones? ¿Son conversaciones? ¿Un retiro? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Me encantaría un retiro, la verdad. Me encantaría hacer algo así entretenido, porque yo soy mucho de conectar. Yo Ah, soy, mis alumnos hoy día son grandes amigos y eso me encanta,
Pero no, mira, yo parto desde lo más básico, tengo un curso donde en 2 horas, que está pregrabado y en cápsulas, la gente puede captar estas cosas que te decía. Ok, Entender cuáles son sus valles y sus cumbres, sacar una foto de su vida, armar un plan a 6 meses, armar un plan a 7 días. Esa es mi oferta como más desde. ok, Después tengo cursos donde descubrimos el propósito, qué hacemos con el propósito, que es porque cuando yo entiendo cuál es mi propósito en la vida, qué es lo que la vida me enseñó y me dolió tanto, ¿qué hago con eso? Y no tiene que ver con el solamente cómo lo vendo, sino que qué hago con este poder que hoy día descubrí de mí, cómo lo aplico en mi familia, en mis amigos, en mi trabajo, en la sociedad, en la salud, en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma, en todos los ámbitos de mi vida. Entonces ahí es donde yo tengo un pequeño curso que es justamente para eso, para definir qué hago con. Después viene la parte de mostrarlo al mundo, que es la marca personal. Y por último, emprender un vuelo. Y ahí yo toco estos 3 sueños que tiene el ser humano: escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Y escribir un libro es literal, pero tener un hijo para mí, mi primer hijo fue mi primer negocio. ya, Mi hijo tiene 22 años y mi primer negocio tenía 26 cuando lo dejé. ya. Eh, y bueno, el de plantar un árbol tiene que ver con sembrar una semilla en otro, ayudar a otro a hacer algo, a dar un paso, a reconstruirse, a salvar una situación, qué sé yo. Entonces, este proceso del vuelo tiene que ver con tomar una decisión de cómo quiero compartir con otros el tema. Si lo voy a comunicar, si lo voy a mostrar a través de una mentoría o voy a escribir un libro. Oye, ¿y cómo te ha ido con la respuesta de las personas sobre 50 respecto a esta propuesta, a esta oferta son un poco reticentes, están abiertos, son más mujeres, son más hombres? ¿Cómo te ha ido ahí con ese mundo? En general son más hombres, Ah, mira, sí. Yo creo que la mujer tiene o cree tener más claridad de lo mm, que quiere hacer después. ya, ¿Ya? Igual se sorprenden porque el proceso que yo hago con mis alumnos es tan profundo. Cuando te hablo de la mentoría que dura, mi programa más largo dura 6 meses. Entonces ahí el reconocimiento, digamos, de terreno, el mapeo que digo yo, es mucho más profundo. Entonces ya empezamos a entender cosas que son cototas, que son replantearse muchas cosas en la vida, incluso el si sigo empleado o emprendo, que son decisiones también hoy que son súper importantes de evaluar con tiempo, porque la gente hoy espera hasta quedarse sin trabajo para tomar la decisión de voy a emprender. claro, Y es respecto todo del, tan rápido. claro. O sea, después del quiebre como que reaccionan, antes de eso como que Exacto. no, navega. Exacto. Entonces, lo que yo invito es hacer este proceso con anticipación, ponerle cabeza y empezar a iterar en este plan, porque uno primero tiene que validar. O sea, uno puede pensar mucho, pero hay que tomarse el tiempo de validar. También explico, comparto una forma de validarlo, de cómo hacer la investigación previa, de tomar una decisión rápido y no estar, no sé, 2 años tratando de hacer algo que en realidad no te motiva, no va a tener resultados y en realidad nadie te va a comprar. Y en este proceso de autoconocimiento, estamos trabajando no solamente lo que vas a ofrecerle al mundo, sino que hay un cambio interno importante. Oye, y Perdón. sí, no, está bien, está bien. O sea, me quedo pensando en ciertos elementos que tú tocas eh, y que pudieran parecer, o sea, tocas puntos cuando te hablo del retiro, cuando te habla del autoconocimiento, a mucha gente que nos escucha y que están en el mundo de los negocios, ingenieros, gente bastante más estructurada, como que esta cosa le aparece un poquito, no sé, mística, entre demasiado volado, es como para hippies, algunos podrían pensar. O sea, en el sentido de decir, oye,
oye, no, el autoconocimiento y el emprende tu vuelo. O Absolutamente. sea, son como elementos que los entiendo, pero yo no me imagino, o sea, yo he estudiado PNL, he estudiado grafología, he estudiado, o sea, un montón de otras cuestiones que me ayudan a entenderlo, pero hay cuestiones cuando rayan en un mundo un poquitito más etéreo, más sofisticado desde el punto de vista de la racionalidad, como que se Ujú. salen de ahí. No sé cómo es la receptividad de alguien que es más estructurado para estas cosas. Mira, yo te voy a decir algo que es súper claro y que yo lo he vivido mucho en mis procesos de venta. Tiene que ver con el que las personas no están dispuestas a mirarse porque lo que vas a ver podría no gustarte. Y el miedo, recuerda que es la emoción principal que tenemos todos los seres humanos y el Ujú. cerebro es flojo. Si mezclamos estas tres cosas, o sea, qué lata tener que empezar a mirarme. No. Flojera, no, ¿para qué? Si podías hacer algo más rápido, léete un libro, escúchate un video de O sea, YouTube, ¿habrá alguna pastillita para esto? Sí. ojalá, Es como las exacto, dietas, como las dietas. tal cual, tal Sí. cual. Bueno, además ponle lo monetario, porque hay que pagarlo. O sea, todas estas condiciones hacen súper difícil el enganche con una persona que realmente necesita un proceso, pero se niega al proceso. Porque en el fondo también nos pasa a los seres humanos, y yo creo que esto tú lo sabes tan bien como yo, que no estamos dispuestos a invertir en nosotros mismos. Preferimos pagar Netflix, Spotify, no sé, eh, Sales Navigator, cualquier cosa que nos ayude a, pero para nosotros crecer, para nosotros desarrollarnos como personas, entendernos mejor, conocernos mejor y estar más felices con nosotros mismos, es la última inversión que uno hace en la vida. Entonces la Mm. gente que realmente empieza a tomar decisiones así de importantes, por lo general tiene cambios tan radicales y tan brutales que en el fondo pasas de ser una persona a otra. Y que en realidad es la misma, pero con muchísimo más conciencia. Yo, por eso te hablaba de mi método, que después te voy a contar más del método, pero tiene mucho que ver esto con esto que estábamos hablando antes, que es de la conciencia. Bien, bien. Sí, 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 mi tema tiene que ver, o sea, entendiendo lo que tú dices y tu propuesta de valor, que es ¿Mm? ayudar a descubrirse, a reconocerse. ¿Mm? Claro, cuando pienso en personas a las cuales, no sé, gente de negocio, emprendedores, que están en el mundo más racional, que están en el mundo más de resultados, más cartesiano, si A es a B y B es a C, implica que A es a C, o sea. No me metáis con esas otras cuestiones tan medias como hippie, como te decía, ¿ya? O un Sí, poquitito sí, mística, hola. no, no son de ese mundo. Ah, Sí, es sí, ese mi tema. sí, pero es que la mayoría de la gente no está dispuesta. Claro. No, por eso te digo, hay un tema así como de aversión a ese tipo de cosas. Oye, cuéntanos de tu método. ¿En qué consiste tu método? RDA, rompe, domina y activa. Tiene que ver con el primer paso, que es romper con las barreras limitantes, mis barreras mentales, mis creencias, mis ¿Ya? patrones. Después dominarlo es cambiar. Aquí hay mucho de PNL, donde yo cambio esas frases que me digo: no soy suficiente, esto no está bien, aunque ya esté perfecto y todo el mundo me dice, oye, te salió espectacular, no, es que todavía me falta un poquito, todavía tengo que mejorarlo. Eso es dominar nuestro diálogo interno. Que una vez que tú dominas el diálogo interno, que no es fácil, no es inmediato, no se hace una semana para otra, pero cuando empiezas a controlar tu diálogo interno, empiezas a mirar todo de otra manera. Te empiezas a sentir más tranquilo, te es más fácil lograr la calma, te es más fácil tomar decisiones, pasan muchas cosas en la mente. Y por último es el activar, que cuando te das cuenta de que había algo en ti que solamente estaba limitado por un patrón, por una
creencia limitante, no soy suficiente. Cuando rompes esa barrera y cambias por sí soy suficiente, empiezas a activar ese soy suficiente, puedo hacerlo, soy capaz de llegar allá, soy capaz de generar este dinero, soy capaz de ir a y pedir trabajos, soy capaz de, empiezas a activarlo. Eso como te pongo como ejemplo. Perfecto, perfecto. En el fondo, ese miedo escénico, ese no creerme el cuento, esa justificación para no dar ciertos pasos, con ese método tú de alguna manera haces que la persona se sienta más empoderada y se atreva a hacer más cosas, ¿o no? Sí, te hablo de cosas, llevo a las personas a temas mucho más profundos que eso. Es como la frase el no soy suficiente es como casi transversal, como Ajá, que es un fantasma que muchos tenemos y que tiene también que ver mucho con los más 50 por la cultura, claro. ¿cierto? Por nosotros la época en que nos educaron, cómo nos educaron, la forma en que eran nuestros papás, los baby boomers, todo eso tiene mucho que ver con nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablarnos. Ok, el diálogo interno que tú dices. Sí. Creerme o no creerme. Oye, María Fernanda, ¿y has visto resultados en esto? ¿Cómo le ha ido a la gente que tú has, no sé cómo decirlo, si has mentoreado, si has atendido, no sé cómo decirlo? No, mentoreado, yo no atiendo, ¿Ya? no soy terapeuta, no soy Sí. psiquiatra ni psicóloga. Mira, yo me siento súper orgullosa, pero muy orgullosa de todo lo que he logrado con las personas, mucho. Eh, He tenido resultados que para mi gusto han sido maravillosos. Y te soy súper honesta, me costó mucho entender que el concepto de cambiar vida no era algo que fuera de Dios. O sea, tú puedes cambiar vidas con acciones muy pequeñas. Ok. Yo cambio vidas escuchando a la gente y tengo algo que es mi intuición, que leo en las personas en un tiempo corto y por eso yo, no sé si lo has leído alguna vez en mis publicaciones, yo digo que mi superpoder es ayudar a otros a descubrir el suyo, porque tengo una habilidad de escuchar y de entender lo que la otra persona quiere decirme, que me hace decir, wow, o sea, aquí está tu superpoder. Y esa persona cuando lo ve de frente, que lo ponemos un nombre y hacemos todo un ejercicio con ellos, se empiezan a enfrentar, como te decía, a otra persona, a una persona a la que realmente es, Mm. no a la que creo que es a la real, porque tú tienes muchas cosas, Julio, que ni siquiera te has dado cuenta porque quieres bajarle, porque no quiero ser así, no quiero hacerle creer al mundo que me creo la muerte, no quiero que la gente me vea como un pedante, no quiero que el caer mal, no quiero decir cosas que no son. Pero cuando empiezas a darte cuenta de que en realidad sí puedes hacerlo, o sea, que es real, que no es algo que tú creas, que en realidad es así, y le dices a tu mente, a ver, aceptémoslo, mostremos quién realmente soy. Y te hablo tanto del poder como de la vulnerabilidad. Ambos son muchas veces vistos como polos opuestos, pero como te decía, son cumbres y valles que se unen entre sí para ser quien eres hoy. Entonces, reconocerlos te da un poder enorme. Es un proceso maravilloso, es encontrarte con, en realidad por qué soy así. Descubres con quién peleas, qué es lo que realmente amas, qué es lo que te motiva, qué te enciende cuando empiezas a darte cuenta que tu guatita mariposea con cosas, porque no solo el amor y que te guste o alguien significa que te mariposee la guata. Pues hay otras, varias cosas que pasan en la vida que te pasa la misma sensación, Sí, sí, el verbo mariposear tiene más, tiene connotaciones. más connotaciones que solo el amor, digamos, ¿ah? Esa cosa Sí, de que se mueven las mariposas en el estómago. Oye, sí. Fer, ¿qué personas deberían buscarte? ¿Qué personas deberían decir, oye, yo necesito, en el fondo, cuál es tu buyer persona así ideal? ¿Qué personas deberían encontrarse contigo para que hagan este trabajo de mentoría? Yo tengo dos buyer personas dentro del mismo rango etario. El primer buyer persona es con personas de más 50 que ese es como
mi pasión, mi propósito de vida, ayudar a personas más 50 que hoy día se encuentren así en este proceso de ¿qué hago? Me quedan, no sé, 10 años de trabajo y después ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a seguir ganando dinero? ¿O qué voy a hacer cuando se me acabe el dinero de la jubilación? O me encantaría viajar, pero voy a viajar, ¿me alcanza para viajar 20 años? ¿Me alcanza para tomarme vacaciones 20 años? ¿O quiero hacer algo distinto? ¿O quiero emprender con un propósito? Quiero ayudar a otras personas, quiero enseñarle a otras personas, qué sé yo, quiero compartir lo que yo he aprendido en la vida. Esas personas para mí son mi propósito, ayudarlas a llevarlas por el camino de la conciencia y que disfruten de este proceso. Y por otra parte, yo hoy estoy trabajando con líderes que son personas que ya decidieron dejar un legado, que ya ¿Ya? decidieron eh, crear una fundación, una ONG, escribir un libro, que ya están en ese proceso, ya tienen la decisión tomada. Y te quiero decir por qué elegí estos dos nichos. Tiene una razón de ser. Porque si yo quiero ayudar a un nicho menor, necesito que el nicho de líderes me dé el piso para que los que están emprendiendo recién, tomando la decisión, los ayuden. Entonces yo las Perfecto. conexiones que hago es con gente que ya está en el camino de ayudar a otras personas, en el camino de atraer otras cosas que ya lo vivieron. Entonces, porque mi experiencia es una, pero si yo puedo tener 100 y ayudar a personas con estos 100 ejemplos, compartirlos con personas que están recién comenzando, mi valor acá, en mi propósito, es muchísimo mayor. Excelente, excelente. ¿Dónde te encuentran, Fer? ¿Quién, alguien que le haga sentido, que no escuchó en el podcast, que te lo leyó en LinkedIn, que vio el video en YouTube? ¿Dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus... ¿Dónde encontrar a la Fer? Yo hablo de huella personal en todas partes. Si googlean por huella personal, me van a encontrar en Google. Si ¿Ya? buscan huella personal en Instagram, TikTok o cualquier red, incluso YouTube, me van a encontrar por huella personal. Huella personal. Ya. Sí. En LinkedIn, María Fernanda Cortés Espinosa. María Fernanda Cortés Espinosa. Claro, yo uso fundamentalmente LinkedIn y ahí te descubrí y me recuerdo cuando comentaste en un caso de negocio algo que me hizo harto sentido. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que era o Sí, no? absolutamente. Que contaste la historia de un emprendedor y bueno, eso a mí me hizo mucho sentido porque yo soy emprendedora, como te contaba antes de la vida, me Ajá. tocó importar. Entonces me encontré con estas situaciones un par de veces de traer productos de, no sé, de España y que finalmente me enteraba de que esa empresa española los compraba en China. Sí, po. Y así, bueno, fui muy afortunada porque trabajé casi todo mi proceso de importación con un personaje en China que hablaba español perfecto, habla español perfecto. Así es que fue muy fácil para mí eh, hacer negociaciones, hacer cosas, pero me enteré además, porque como es muy fácil entenderle, porque el inglés de ellos es bien rebuscado, el mío tampoco es muy perfecto, entonces las conversaciones en inglés con chinos era compleja. Encontrarte con alguien que habla el mismo idioma que tú, que conoce Chile, conoce España, qué sé yo, fue muy rápida la conexión, mucho entendimiento. Y ahí empecé a entender más. Entonces, cuando tú hiciste este post de este personaje que había tenido un impasse con su proveedor Ajá. y yo vi que varios te recomendaron lo mismo, que se saltara el proveedor y que lo buscara directamente en China, lo que quise decir fue en el fondo que tu trabajo era despejarle las nubes, porque cuando uno está dentro de la tormenta, yo digo que es No es. un tornado que viene, que trae vacas, árboles, pedazos de tubería, de cualquier cosa, y uno por el miedo se queda quieto y todo te golpea. En Claro, cambio, y que esto lo uso también para explicarle a la gente por qué tu método puede ayudar a otros. Es porque tú sabes cómo hacerle el quite. claro. Y yo leí en tu post que tú ya estabas despejando sus nubes. Entonces,
Por eso te lo planteé de esa manera. Y la verdad es que vi después el post siguiente donde ya se contaba que había hablado con El desenlace del caso. el desenlace que Sí. fue genial. Sí, es que ahí te descubrí porque tú comentaste eso y me hizo mucho sentido esto de despejar las nubes. Mm. Algo así era la frase. Sí, sí, Y me llamó la atención literal. porque, claro, en realidad es como cuando aprendí, cuando estaba estudiando coaching, había un libro que se llama El arte de soplar las brasas. Entonces, es súper gráfico y tú te lo imaginas. Claro, soplar las brasas, en el fondo, el que arde es el otro, son las brasas. Pero tú lo que Sí, haces es soplar para que prenda para que más. se encienda. Y claro, y lo mismo dices tú, oye, si estás en una tormenta, tú lo ayudas a abrir las nubes, a despejar el camino. Entonces, esas analogías son súper potentes en el lenguaje, en el lenguaje del mundo en general, digamos. Así que Sí. felicitaciones por eso. Oye, Fer, eh, ya sabemos de qué haces, cómo lo haces, cuál es tu método, dónde encontrarte. ¿Qué estás pensando para futuro? ¿Cuál es tu legado? Uy, qué buena pregunta. ¿Sabes que cuando me preguntas eso, a mí me pasa algo acá? Yo en este minuto estoy comenzando mi vida nómada, pero no es que yo pretenda ser nómada digital el resto de mi vida, sino que me gustaría conectar, como te contaba hace un minuto atrás, yo soy mucho de conectar con las personas. Tuve la suerte de conocer a alguien en México que es el precursor, y te lo voy a contar como primicia, es el precursor de un movimiento que se llama Cumbre Plateada, que es para más 50. Ah, mira. Y es una cumbre que se va a hacer el 2026, en el 1 y 2 de noviembre del 2026 en México, y lo que estamos haciendo con Luis Garza, que es el líder de este movimiento, es convocar, ¿sí? ¿Sí? Es que como que se apagó la pantalla de repente. Sí. Lo que estamos haciendo con Luis en este momento es convocar a otras personas que se quieran unir a este movimiento. Es un movimiento maravilloso porque en el fondo, como te contaba antes y por una de las razones que elegí este nicho, es que en unos años más vamos a ser más personas sobre los 50 que los humanos menos 50 años. Ujú. Entonces, hoy día enfocarse en esa economía, hacer cosas para que esta generación esté bien parada, esté activa, esté autosustentable, es súper importante. Y la verdad es que, como te decía, se unió muy bien con mi propósito de vida, de ayudar a otras personas a que se reconozcan en su experiencia tan grande, porque de verdad creo, pero a rajatabla, de que la experiencia que hemos vivido los más 50 son sin duda algo que hay que compartir. Hay Excelente. películas que hablan de eso, Sí. hay, bueno, los libros de historia lo dicen, Hay, hay hay, algo bonito. Sí, súper interesante, súper interesante. Oye, Fer, pucha, ha sido súper entretenida la conversación, yo creo que muy nutritiva en el sentido de aprender miradas distintas, aprender de la experiencia, aprender de tu emprendimiento como mentora. Así que súper interesante en un nicho tan específico, tan diferente a lo que hemos visto en otras entrevistas. O sea, hace poco entrevisté a una persona que estaba haciendo o sea, planta in vitro, por ejemplo. Entonces, no tiene nada que ¿Ya? ver, pero son historias que tienen que ver con encontrar la oportunidad. Entonces, para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, súper atractivo ver experiencias distintas y que el proceso más o menos se repite, digamos, es encontrar un espacio donde uno pueda aportar y ayudar a otros. Así que muchas gracias, Fer. Quiero agradecerte porque creo que el espacio que estás dando no solamente me aporta a mí, sino que aporta a las personas que te están viendo, que te siguen. Y yo he escuchado tu podcast y encuentro maravilloso, así como en en esa publicación que nos encontramos los dos, de lo que comentábamos recién, hay una energía tuya muy potente para ayudar a otros a salir de un problema, a salir de un momento de dificultad.
Y esa intención que tú tienes, ese proyecto que es tan tuyo, tan único, porque yo siempre digo que todos somos únicos, no somos, es imposible que nos repitamos en el mundo, hace que las personas no solamente entiendan las posibilidades que tienen y de las diferentes versiones de un mismo punto, sino que además abrir la mente a que vayamos mirando nuevas visiones, nuevas formas de emprender, locuras como la de la FER, que están en este minuto en gestación algunas y otras ya en trabajo. Buenísimo. Muchas gracias, Fer, por tus palabras. Claro, en realidad lo que a mí me mueve es aportar con contenidos de valor y ayudar a otras personas para que aumenten su visión, su conocimiento, tengan más herramientas y les ayude a vender más y mejor, al final, digamos, ¿ah? En el área Sí, chica. Así que esa es la idea. Así que aportar. agradecido, eso, aportar. Agradecido Sí. por tus comentarios, agradecido por tu visita a este episodio. Y bueno, vamos a dejar publicar en la publicación ahí los datos para que te ubiquen los sobre 50 que anden, que necesiten encontrarse con cuál es su legado, cuál es su siguiente página. Tú los ayudas a escribir su siguiente página y su huella personal. Así que gracias por eso. Y a quienes nos Te están dejo. viendo, ¿sí? No, yo mi marca personal solo abrazo, yo soy abrazona, así que te quiero dejar un abrazo gigante, apretado y agradecerte Nick, que me hayas invitado. No, feliz, muchas gracias. Y a quienes nos están escuchando, como siempre, agradecidos por llegar hasta acá. Espero que tengan un muy buen día y por supuesto, que tengan muy buenas ventas.